y a las que de algún modo u otro condicionan y afectan. Y en esto habría que aclarar también que no son solamente escalas físicas, sino también temporales. Hay tiempos rápidos en la arquitectura, hay tiempos cíclicos, el día, los ciclos estacionales, y hay tiempos también muy, muy largos que abarcan generaciones. Y esto, de algún modo, es el marco del cual me gustaría mirar el polifuncional Macera. En especial, querría mostrarlo vinculado a dos procesos lentos y que confusamente se entremezclan, como son el proceso de construcción de la infraestructura edilicia de la UDELAR y también la evolución de la ciudad de Montevideo. Hay obviamente trataré de hacerlo de una manera muy sintética y muy, muy simplificada, pero la idea es más que transmitir una información acabada, sugerir ciertas cosas. Desde esta perspectiva, es bastante lógico, ¿no? Estas perspectivas multiescalares y multitemporales, es bastante lógico preguntarse entonces, realmente cuándo empieza un proyecto y dónde termina. Para ver estas relaciones de UDELAR y territorio, empezaría por los primeros edificios universitarios. En 1830 se jura la Constitución y UDELAR se crea en 1849, muy cerca una fecha de la otra. UDELAR está donde está el circulito rojo, en la ciudad todavía amurallada, en esa punta ahí en la ciudad vieja. En 1833 deciden demoler las murallas, pero es un proceso larguísimo que llega hasta el 77. Ahí, por la mitad de ese proceso, esto era Montevideo, la ciudad vieja colmatada, la universidad por ahí, y un incipiente desarrollo fuera de las murallas que empezaban a ser demolidas. Este era 18 de julio, en el momento. Esta foto probablemente esté tomada desde la propia muralla. Esta es la demolición de las murallas. Si miran este edificio, aparecía acá, es este mismo. Y acá tenemos la bonita Plaza Independencia en 1910. 18 de julio, incipiente. Cuando se resuelve demoler las murallas, se da la extensión de Montevideo hacia lo que se llamó la Ciudad Nueva. A lo largo de 18 de julio y con un amanzanamiento que responde más o menos en dimensiones al de la Ciudad Vieja, pero está girado. Se mantiene esta oblicua, que es agraciada, que era el camino donde iban a buscar el agua, yo qué sé, todas esas historias. Pero el hecho es que universidad, veamos entonces las siguientes etapas. Universidad, al principio en la Ciudad Vieja, luego crece la Ciudad Nueva, hacia 1877 se termina de derribar las murallas, y más o menos ese mismo año se traza el Boulevard de Circunvalación, y ahí aparece la Ciudad Novísima. ¿Dónde estaba UDELAR en estos procesos? Bueno, allí, y estaba también manteniéndose más o menos en los mismos lugares, acá a la espera de que se empezaban a construir los primeros edificios propiamente universitarios. Montevideo, por su parte, se expandía ya fuera de esa zona. Estas son las ventas de Piria, por ejemplo, está Malvin, está Carrasco, ya había como una fuerte tendencia, está la zona de Maroñas, una fuerte tendencia a expandirse. Y los primeros edificios surgen en este periodo, entre 1900 y 1910, cuando la Ciudad Novísima está bastante avanzada. En este periodo, entre 1900 y 1930, se forja de alguna manera la matriz sociocultural uruguaya, en buena medida, ¿no? Es una época de optimismo, de progresismo, es la época del vallismo, del estado de bienestar, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos económicos y productivos que se modernizan, el país va hacia la modernidad, tiene que ver con transformaciones industriales, transformaciones
productivas en general, también transformaciones financieras, el Estado empieza a tener incidencia en la producción y aparece una serie de progresos desde el punto de vista social que tienen que ver con legislaciones que protegen el trabajo, el divorcio, la ley de divorcio, la Iglesia y el Estado se separan. Hay toda una serie de transformaciones muy profundas en esta época. La población tiene un crecimiento fenomenal, o sea, crece, prácticamente se duplica en el Uruguay, y más que se duplica en Montevideo, que llega a los 700.000 habitantes hacia el 30. Es decir, es una época de gran potencia, en el cual el poder político apoya decididamente la construcción de la infraestructura edilicia de la universidad. Hay una serie de edificios bien notorios, ¿no? El Palacio Legislativo, hay hoteles que de alguna manera, acá está el Legislativo en plena obra, que de alguna manera van pautando digamos, la situación sociocultural global, ¿no? O sea, una época de bonanza y de inversiones fuertes. Y en este sentido, decía, la universidad también tuvo un gran apoyo, y ahí están los primeros edificios universitarios. Derecho, medicina, fueron los primeros. Medicina fue la primera en iniciarse las obras. Tiene que, se puede ver que, si bien la ciudad novísima estaba evolucionando, todavía no se había colmatado. De manera que la universidad, de alguna manera, en esos edificios, empieza a mojonar lo que es la estructura de la ciudad. Nace íntimamente vinculada con el crecimiento urbano, con la evolución urbana. Se ubica en avenidas importantes, por ejemplo, 18 de Julio, General Flores, e incluso las que están más fuertes, más fuera, más alejadas, como agronomía veterinaria, sobre estructuradores que se estaban consolidando. Estos edificios llaman la atención todavía por su calidad constructiva, espacial. Fueron cuidadosamente diseñados dentro de una imagen neoclásica que de algún modo también trasunta una mirada acerca de la universidad. En esta época, también, en los primeros 20, 30 años del siglo, se da lo que viene a ser el proceso de enjardinado de la ciudad de Montevideo. Tiene un desarrollo muy grande el arbolado. Casi todos los árboles que vemos por ahí tienen su origen en esa época, pero también se diseñan parques. Los parques, en ese fin de siglo XIX, principios del siglo XX, tenían una lógica de un espacio para contemplar y pasear por la naturaleza, es decir, arrimar la naturaleza a la ciudad, pero con esa estética europea de jardines de paseos, con trazados cuidados y demás. Estos parques los menciono porque tienen mucho que ver con la segunda generación de edificios universitarios. Pero es interesante ver que cuando se crean, están en su mayor parte, salvo el Rodó, están fuera de lo que es el área de crecimiento de la ciudad. Es divertido ver esos comienzos de los jardines, y acá tenemos que ver con los tiempos de la arquitectura, ¿no? El tiempo del jardín, el tiempo del parque. Ahí está el Hospital Pereira Rosell, ¿no? Que debía tener unos 10 años de fundado, y el discóbolo que está más o menos parado ahí donde después quedó. Acá estaban entrando en acción las esculturas. Esos parques, bueno, el Parque Rodó a principios del siglo tiene una enorme ampliación, ¿no? Que lo lleva desde este espacio central hasta todo lo que ahora conocemos, que llega hasta el Golf. Está por ahí la playa Ramírez y la costa con la configuración que por aquel momento tenía. Los parques, como sabemos, han quedado absolutamente embebidos dentro de lo que es la estructura urbana de Montevideo. Esos parques que antes eran en buena medida periféricos. Repasando entonces los edificios universitarios de la época, están señalados ahí con esos puntos, metidos claramente
en lo que era una estructura urbana por entonces incipiente, pero que de algún modo consolidaron una especie de desarrollo de la ciudad. Y esos son los edificios primeros, con una altísima calidad arquitectónica y con una cuidadosa construcción, muy cuidadosa construcción. Ahí está la ciudad novísima, bastante colmatada, con su clásica estructura, ¿no?, de edificios arrimados a los bordes, a las calles, una tajante separación de los espacios privados y los públicos, y allí el edificio central de la universidad. Para ubicarnos, ese es Boulevard Artigas, 18 de julio, y por ahí Avenida Brasil. La ciudad está prácticamente ocupada en su conjunto. Entramos entonces ahora a una segunda generación de edificios, en la cual, en un contexto social, cultural y arquitectónico de fuertes transformaciones. Es la época en que Le Corbusier, en pleno auge de su discurso en favor de la arquitectura contemporánea, llega a su influencia teórica a Montevideo, y además en 1929 llega él a Montevideo. En Montevideo lo recibe Craboto, lo llevan a pasear por Montevideo, y va al cerro. Es conocido este video, seguramente lo han visto, ¿no?, cuando trata de tirarle un cañonazo al Palacio Salvo, porque le parece abominable. A pesar de eso, él lo incluye en sus croquis. Es el único edificio que destaca en los croquis de sus proyectos para la ciudad de Montevideo. Pero a Le Corbusier lo acompaña, además de Craboto, un conjunto de arquitectos muy jóvenes, de los Campos, Puente y Tournier, entre otros, que son, junto con Craboto, los que hacen uno de los primeros proyectos globales para la ciudad de Montevideo, que es un encargo privado que se traduce en la propuesta de 1930 como para un plan regulador. Es un plan que tiende a ubicar un centro, como posiblemente saben, en la zona de Tres Cruces. Es un Montevideo central, y digamos, a mí siempre me llamó mucho la atención que en paralelo, en ese momento, ya estaba esta iniciativa de la Rambla en construcción y estos pedacitos de Rambla, y de algún modo el plan los saltea. O sea, el énfasis está puesto en otro lado. Esto dio lugar, como ustedes saben, a la famosa disputa con Viramajó acerca de si había que trasladar el centro o no había que trasladarlo, pero en definitiva, esta obra impresionante que se estaba empezando por esos días marca un cambio radical en la concepción del espacio urbano de Montevideo. Además digamos, de sus crecimientos centrales y demás, había casi sistemáticamente olvidado el mar, la ciudad, salvo algunos puntos por los cuales emergía, como Pocitos y algún otro balneario incipiente. Esta Rambla tiende a abrir un balcón marino de la ciudad, y este proyecto de Rambla Sur luego habría de continuarse a lo largo envolviendo el Parque Rodó, para atarse con la ya existente Rambla en la Bahía de Pocitos. Acá está el Parque Rodó ampliado. Los edificios de esta época son ingeniería, arquitectura y los del predio médico, ¿no? Hay una ampliación de la Facultad de Química que contrasta, digamos, estilísticamente, pero los más relevantes son los otros. Y acá hay una cosa interesante, y es que están asociados a esos espacios libres. Ya no es la estructura urbana propiamente dicha, sino que son situaciones de borde las que empiezan a ocupar estos edificios. Podría pensarse que hay una especie de cuestión premeditada. En realidad sí, pero no. Hay una cierta lógica
global, los tiempos están cambiando y de alguna manera hay un reperfilamiento de lo que es la idea del espacio libre, que de aquel espacio contemplativo, de paseo calmo, del jardín finisecular, pasa a ser un espacio de actividad física y también intelectual. Pero no es que haya un plan, vamos a ocupar los centros. Ingeniería, por ejemplo, para mencionar uno, antes de ubicarse acá, estuvo en un par de intentos por el Parque del Valle, el Parque de los Aliados en aquel momento. Hubo un concurso que se hizo específicamente en el Prado, que no prosperó, pero que los ingenieros rechazaron la ubicación porque entendían que estaba alejada de los centros de actividad. Luego hubo otros intentos en la Rambla Sur hasta que cayeron acá, por una serie de circunstancias fortuitas y hasta graciosas en cierto punto. Se fue dando ese itinerario de la facultad hasta que termina cayendo ahí. Quiero decir que no hay en el crecimiento de la ciudad de Montevideo una construcción, ni en las implantaciones universitarias, una cuestión planificada, ordenada y deliberada. Hay sí algunos intentos de reflexión global, como el plan, hay también estas cuestiones azarosas, y hay cuestiones de disponibilidades, de poder echar mano a un lugar y aprovecharlo, que va generando esta especie, como podríamos decir, de inteligencia colectiva, que es la sumatoria de acciones individuales, planes y visiones y paradigmas, que en definitiva va modelando esta ciudad, pero que una vez que ocurre, configura un discurso, un argumento que empieza a mandar, empieza a condicionar realmente lo que ocurre después. Cuando vemos, por ejemplo, la magnitud de estas obras son verdaderamente muy importantes y tienen consigo un cambio conceptual profundo. Podemos hablar de una especie de modernidad sincrónica, porque verdaderamente los edificios que se producen en esta etapa son de un porte, de una calidad absolutamente equiparables a lo que estaba pasando en ese mismo momento. Y estos cambios de paradigma van desde el gusto hasta las normativas, ¿no? Esta idea del borde cerrado, de la manzana cerrada, que era la vieja Facultad de Arquitectura e Ingeniería, se trastoca luego en estos espacios abiertos, extrovertidos, que de alguna manera interactúan con el paisaje de una manera, de un modo más complejo. Y este cambio de paradigmas es fácil asimilarlo a esa idea de un Montevideo que se abre periféricamente hacia el horizonte marino, y también la desaparición de las casas de patio con claraboya, la prohibición por las normativas de higiene de la vivienda, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma entonces, las nuevas arquitecturas de este periodo empiezan a ubicarse en lugares con intervenciones realmente de un porte extraordinario. Ahí está el paso del predio justo antes de que se empezara el edificio, a lo que es el edificio de ingeniería en la mitad de su obra. Y por este lado, por acá, como posiblemente saben, se concursó el edificio de la Facultad de Arquitectura en el año 38, lo ganó Fresnedo con este edificio. Luego cambiaron el predio y le dieron el proyecto para que lo hiciera donde está ahora. Y dentro de estos edificios, de esta producción de los años 30, está obviamente el predio médico, con el Hospital de Clínicas, las 3 obras de Surraco. No les voy a hablar a ustedes porque seguramente lo conocen muy bien. Pero el asunto es que estas obras de los años 30 tardaron muchísimo tiempo en construirse. Tardaron algunas alrededor de 15 a 20 años. Y las ubicaciones, entonces, eran distintas en términos de que no estaban en los amanzanamientos convencionales, pero tenían en común en que se estaban ubicando en zonas emergentes, zonas que empezaban a ser de interés en la ciudad. Esta imagen es del año 66, creo, unos 10 años, 15 años de inaugurado el Clínicas. Pero esta es la imagen que 10 años antes que se hiciera el concurso había en la zona.
Avenida Italia y Ricaldoni se estaban construyendo, de nuevo como referencia Baviera Rosell, que ahí debía tener unos poquititos años. Esta es la imagen de los años 30, cuando se hace el concurso, se observa la ciudad novísima, bastante completa, ahí está Boulevard Artigas, pero cuando miramos hacia el otro lado, ya en el 30, con el centenario construido, la ciudad todavía es dispersa, todavía es muy desagregada, y se empieza a estructurar en función de ciertos conectores importantes de la ciudad. Y ahí aparece el paisaje increíble de los años 50, con el clínicas recién flamante, ¿no? Avenida Italia, en fin, la ciudad que ya se empieza a consolidar, pero de nuevo la estructura, los edificios universitarios son hitos dentro de la ciudad, son elementos estructuradores y ordenadores, y ahora portadores de un nuevo lenguaje formal que de algún modo contribuyen a asentar en lo que es el imaginario colectivo. El siguiente grupo de edificios universitarios se da en un largo periodo de vacas flacas, porque en realidad se construye poco. En este periodo aparecen los comedores, el Instituto de Investigaciones Pesqueras, y hay una intervención interesante por lo que tiene atrás, que es el hogar estudiantil, el gimnasio y el Centro de Investigaciones Nucleares. Hay dos comedores, investigaciones pesqueras, pero sobre todo esas obras en Malvin Alto forman parte de lo principal que se produjo en este momento. Y acá hay un cambio conceptual importante e interesante. Ese edificio de corte corbusierano es el hospital, es el hogar estudiantil que luego se convirtió en la Facultad de Ciencias, abajo el gimnasio, que hace poco se reinauguró. Estas obras no se terminaron dentro del periodo y forman parte de lo que se llamó el Plan Maggiolo. El Plan Maggiolo fue una propuesta del ingeniero Maggiolo, Oscar Maggiolo, que fue rector entre el 66 y 72, y con motivo de pedir el planteamiento presupuestal del año 67, hizo un estudio completísimo, conceptual, de la universidad, de sus lógicas de funcionamiento, en la cual tenía una predominancia, un énfasis muy grande puesto en la investigación científica, en la creación de conocimiento original. Y dentro de esto se generó bueno, Maggiolo, estos hombres de negro acá son Maggiolo, y este es Clemot, que es Carlos Clemot, junto con Justino Serralta, los proyectistas de los dos edificios que están en el predio. Es un concurso. El estudio de Maggiolo acerca de la universidad se ocupó de la infraestructura con mucho detalle. Estaba preocupado allá por el 65 de que los edificios habían quedado anticuados porque eran de la década del 10. Y planteó dos cosas complementarias. La que es menos conocida es que planteó de mantener los edificios más importantes y que pudieran seguir funcionando, imaginemos que hablaba de derecho y ese tipo de facultades, en los lugares que estaban, y complementarlos con otros más o menos similares. Y al mismo tiempo cambiando un poco lo que es la filosofía esa histórica de entremezclar la ciudad y los edificios universitarios, planteó la creación del Centro Universitario Urbano en Malvin Norte. Esta idea tenía que ver con que la universidad contaba con un predio importante de unas 30 hectáreas, donde él planteaba una concentración de servicios vinculados a la investigación científica particularmente, y para lo cual querían ampliar a 90 hectáreas. No sé bien cuáles son las tierras que se pensaban comprar, pero probablemente sean esas, porque más o menos es lo que miden. Ahí aparece un concepto diferente, que es el de campus. El campus, el recinto universitario. Esta modalidad existe,
muy común, acá pongo para que se comparen los que son campus de otras zonas, incluso para que se comparen no solo con el predio de 90 hectáreas enorme que planteaba Macera, que planteaba el plan, el centro urbano Malvin de Maggiolo, sino también para que se vea lo que es como Montevideo. Esta es, acá está la UBA, que es probablemente conocida, Córdoba. Está Cornell, que es el más grande que encontré de Estados Unidos, están puestos a escala, y este es Harvard. Para que tengamos una idea, ¿no? Comparémoslo con la Ciudad Vieja o con cosas de son espacios muy grandes. La idea del campus universitario, el recinto universitario, es, bueno, todos sabemos, es un lugar donde se concentran los edificios universitarios, las residencias de los estudiantes y de muchísimos docentes, de muchos de los docentes. Hay una larga historia y un largo debate en relación con el campus como recinto universitario. Es una modalidad que de algún modo tiene un vínculo con una concepción medieval, ¿no? Del conocimiento reservado y guardado, pero al mismo tiempo las primeras universidades, por ejemplo Bolonia, nacieron muy vinculadas a las ciudades. Hay una cierta tendencia en las primeras épocas de las universidades francesas, españolas, de que se mantienen dentro de las ciudades. En Inglaterra hay algo intermedio, están los colleges, y eso se traslada a Estados Unidos, donde francamente se convierte en los campus. Los campus luego vuelven al mundo a partir de la influencia americana de la posguerra, y vuelven, por ejemplo, a Europa y a Latinoamérica. Hay un largo debate, decía, porque hay quien dice que es imprescindible para ese ambiente tranquilo, para generar conocimientos, para facilitar los intercambios. Hay quienes dicen que en realidad el campus aísla, produce una burbuja y que se pierde la construcción del ciudadano integral que participa de la vida de la ciudad, y además se pierde la vivificación que introducen los edificios universitarios en las ciudades. Es un tema fundamentalmente cultural, se ha impulsado y ha crecido mundialmente, pero en definitiva no hay una cuestión uniforme, incluso ideológicamente, porque por ejemplo el campus de la UBA fue impulsado durante una dictadura argentina previa, no la más reciente, para alejar precisamente a los estudiantes de las ciudades donde podían hacerse notar. Bueno, este es el terreno en la época de Maggiolo, precisamente esta es una foto aérea del año 66, y eran unas chacras, y ha evolucionado de manera bueno, bastante diferente, se ha consolidado como un espacio tipológicamente y socialmente, en ciertos casos, muy contrastante con la lógica urbana circundante. Es decir, esta idea de Maggiolo de algún modo fue un punto de ruptura, porque fue, por un lado, una mirada integral de la universidad, y por otro lado, fue una ruptura desde el punto de vista morfológico en términos de sus edificios. Hacia el año 85, luego de salir de la dictadura, se empieza un proceso de revisión y de construcciones dentro de la universidad, que se acelera con el rectorado de Huarga hacia el fin de siglo, donde se produce el plan director de la universidad, que estudia de nuevo integralmente la infraestructura edilicia. Un poco la novedad, si se quiere, que aporta, es que también hay un estudio sociológico de población, y se trata de definir qué va a pasar en los próximos 20 años con la evolución de la matrícula y demás. No repasé específicamente los números, pero debemos decir que no venía muy bien la predicción. Pero en cualquier caso, hay un cambio en términos de incorporar otras dimensiones a lo estrictamente arquitectónico. Se genera en este último periodo, además contando con recursos más importantes, una gran cantidad de obras, una gran cantidad de edificios que empiezan a
a plantearse, bueno, desde nuevas facultades, ¿no? Como la primera de ciencias económicas, pero bueno, aparece ciencias que remodela el hogar estudiantil, aparece bueno, la FIC, edificios como enfermería, el anexo de derecho, es decir, hay muchas obras importantes. Y en este contexto hay otra novedad, bueno, también se plantean cosas que aún no se han hecho, como un traslado de humanidades, un traslado de la Facultad de Química, una serie de enroques importantes. Pero otra novedad que trae este plan es que, bueno, olvidaba que también está más lejos veterinaria, por allá, cerca del estadio de Peñarol. Bueno, ahí está la otra novedad de este plan, que es generar centros en los cuales unifica o integra servicios que están próximos. Hay una cuestión muy pragmática en esto, decir, bueno, veamos qué está cerca y de qué manera se pueden generar sinergias en este sentido. Este plan tiene una postura que retoma decididamente la idea del vínculo simbiótico de la ciudad y la universidad. Hay una idea de que la ciudad y la universidad deben interactuar y que la universidad debe contribuir a la calidad de la ciudad. Dentro de estos servicios, de estos centros que se van agrupando, se procura definir servicios comunes, edificaciones que sean compartidos por esto, y en este contexto es que aparece el Macera. Pero no solamente es una planificación de agrupamientos y de ordenamiento pragmático de la ciudad de Montevideo, sino que también es un plan territorial. El país entero se divide en regiones y dentro de cada una aparecen centros educativos. Está el CURE, bueno, el de Salto es el más antiguo, pero aparece el CURE de Maldonado, CURE de Rocha, Rivera, en fin, hay una serie de edificios que se ocupan de cuestiones que se supone que son afines a las lógicas productivas o culturales del sitio. Por ejemplo, manejo medioambiental en la zona de costa este. Esos edificios nuevos se acercan a las ciudades, a mi modo de ver, de una manera un poco sorprendente, porque empiezan a estar alejados de los centros urbanos. Es extraño que, a mi modo de ver, que por ejemplo, el Cura Rocha esté del otro lado de la ruta, o sea, como que se pierde en ciudades relativamente chicas la posibilidad de vivificar, es mi opinión, ¿no? de vivificar ese centro. En Maldonado está a un borde, pero es en una calle que tiene una lógica. Hay varios edificios de enseñanza, además se pretendió hacer un campus con universidades privadas que hasta donde sé no ha prosperado. Dentro de esa lógica, decía, de ciudad y universidad, ciudad y enseñanza, hay una concepción que de algún modo se ha desarrollado, esta es una de sus versiones. Dover era un especialista en campus universitarios y él inventó esta palabra bastante fea, pero que lo que tiene edutrópolis, no quiero imaginar cómo lo dicen en inglés porque el tipo es americano, que en realidad lo que dice es que hay que complementar las redes de informativas y entrelazarlas aún más con las ciudades. Él habla de la experiencia de Boston, donde lo que podríamos llamar la enseñanza secundaria está vinculada a lo que es la enseñanza terciaria. Es como que en Montevideo superpusiéramos todo lo que hay en los niveles preuniversitarios. Bueno, dentro de esta lógica de centros es que aparece entonces el Macera. Yo le ponía ahí de aulario a polifuncional, porque la idea inicial del plan era que aquí hubiera una serie de aulas compartidas por las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Económicas. En ese terreno ahí, esta era la imagen en el momento del proyecto, esta era la situación. Estando al lado del edificio de ingeniería, es inexorable entender que este proyecto, de algún modo, nace del propio edificio de ingeniería.
estamos en eso de cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? El edificio de ingeniería es una pieza notable, todos la conocemos, tiene un manejo de recursos compositivos muy madura, muy fina, pero sobre todo tiene un manejo, a mi modo de ver, bueno, obviamente toda la cuestión material, la estructura esta que va cada 740, que es un módulo muy curioso, pero que es el que rige a todo el edificio, el hormigón visto, pero sobre todo, a mi modo de ver, tiene un fantástico manejo del espacio, como toda la arquitectura de Le Corbusier, de Vilamajó. Mete a la ciudad dentro del edificio, nos relaciona a nosotros con la ciudad a través del propio edificio. Y además, él mismo es un ícono muy impresionante que viene a rematar el paisaje de la Rambla, ¿no? Ahí está en la situación actual, aunque la situación actual es esta. Y de nuevo acá estamos hablando de la participación multiescalar de cualquier proyecto, como de algún modo las lógicas del continuo del espacio del hábitat se van viendo transformadas y alteradas más allá de los límites aparentes del edificio. Bueno, a esta pieza magnífica se esconde una serie de enigmas y de situaciones particulares que lo caracterizan, lo hacen más complejo de estudiar, pero sobre todo lo que tiene planteado y que había quedado trunco es una fantástica resolución del espacio exterior. Se presenta como una pieza de equipamiento de lo que es el parque. Dentro, el edificio también tiene sus complejidades. Este es un dibujo de la lógica espacial interna del edificio de ingeniería. En este hall, es el hall principal del edificio, es un espacio que quedó inconcluso, nunca terminó, pero igual se advierte la extraordinaria calidad que tiene en términos de espacios, de proporciones, cómo este techo pasa por encima de este muro que sutilmente se deja sin llegar arriba, cómo el plano iluminado de algún modo convierte todo este espacio en el cual faltó esta textura que estaba prevista, algo similar a esto que estaba previsto por acá, que hubiera agregado cierta reverberación, pero bueno, cómo este espacio es entero, se puede ver de distintas maneras, pero a su vez funciona unitario o como dos tubos paralelos, y también da lugar para que uno pueda estar en esos recintos que quedan entre pilares más o menos tranquilo. Este espacio, el espacio interior de la facultad, tiene una serie de pulsos muy sorprendentes. Por ejemplo, ese corredor que anda por ahí es un puente que es un espacio estrictamente utilitario de conexión, pero tiene la delicadeza de devolvernos la vista en un ritmo, por los breves segundos, el breve tiempo que lo atravesamos. Y todos estos pulsos rematan en grandes vacíos, que, por ejemplo, este es el Instituto de Electrónica, o este era Materiales, son los grandes focos de la ingeniería de aquel tiempo, o la sala de máquinas, donde están los entrepisos. Ahí, volviendo hacia máquinas, ahí aparece una cosa también interesante, que es este vacío que está arriba, y un detalle particular, que es este puente dentro de un puente. Se llega por arriba al espacio, por arriba, se llega al espacio de la biblioteca, que es un espacio fantástico en sí mismo, es un objeto de proyecto en sí mismo, dentro de la lógica general, y por abajo del puente, dentro del puente, se llega hasta la sala de máquinas. El edificio todo se conecta por la planta baja y tenía previsto, bueno, un gran estanque y demás, pero sobre todo ese tratamiento del espacio exterior que permitía recorrer y reconectar los niveles, e internamente remataba en una terraza jardín que luego cerraron de una manera bastante pobre, y remataba en un observatorio. Así es un artefacto que conecta al visitante con el espacio y los espacios, ¿no? El observatorio, finalmente, para mirar la ciudad y el cosmos desde arriba de él.
Y en este espacio, este edificio tan acabado en sí mismo, con todas esas lógicas complejas, se planteó construir ese aulario. En realidad, lo planteamos, hubo varios proyectos de la Facultad de Ingeniería, y cuando surge la lógica esta del plan y de los centros y demás, fuimos nosotros, y digo nosotros, el Decanato de Ingeniería y yo trabajando como arquitecto, quienes le planteamos al plan la posibilidad de hacer un primer aulario ahí. El proyecto estaba confinado, digamos, o ubicado entre la sala de máquinas y el Francini. En un terreno de unos 2.800 metros cuadrados, había que construir 4.500 metros, con 9 aulas de 300, 6 de 100, y en eso se habían puesto de acuerdo las 3 facultades, y además debía poder construirse en etapas. La idea fue poner una pieza con una identidad propia bien marcada, pero que dialogara razonablemente, que formara un nuevo artefacto con el edificio de ingeniería. Al empezar los primeros tanteos, bueno, otro detalle es que esa zona era extremadamente peligrosa, había venta de drogas, asentamiento y bastante violencia. No era una zona por la que se pudiera caminar, estaba proscripta al uso. Al empezar, lo que estaba claro es que como referencia aparecía la caja de la sala de máquinas con su chimenea como un dato poderosísimo en lo local, en lo inmediato. Y mi preocupación primera fue no entubar eso, no generar una situación espacial ajena a la lógica de los espacios libres. Por eso apareció esa idea de una volumetría transversal y la voluntad de generar un elemento formal que pudiera dialogar con la caja, en particular con la chimenea. Así surgen los 3 volúmenes con esta pieza metálica que cuelga de ellos, ¿no? La relación de la sala de máquinas con ese artefacto que incluye básicamente los espacios de circulación. La estructura interna es muy sencilla, ya la deben conocer. La franja de servicio de circulación es aulas, instalaciones con las salidas de las escaleras de emergencia, los equipos de bombeo y demás. Y formalmente, bueno, los 3 prismas y la cuestión metálica que cuelga, literalmente cuelga de ellos, y configuran entonces el espacio intersticial de la callejuela. La callejuela de algún modo intermedia esto en la escala y trepa formando parte de este que pasó a ser un espacio importante. El edificio no tiene un espacio exterior propio deliberadamente, bueno, por un lado porque era chico, pero por otro lado, voluntariamente se abrió el espacio de los estudiantes y de los docentes exterior a la vereda, a la peatonal, que se recuperó y se convirtió en un espacio de encuentro de los estudiantes, docentes y la gente del barrio, que sale a pasear sus perros, andar en bici o lo que fuera, ¿no? Con un equipamiento muy básico, el banco Yoruba, como le pusimos, y en esta marcha apareció lo que podríamos llamar un nuevo objeto de proyecto, que fue la definición de ese espacio de la planta baja, donde se superpone la peatonal con los espacios interiores. Y la vidriera esa, larga, empieza a ser el elemento de diálogo con la chimenea. La idea era que el hall de planta baja se advirtiera como a medio camino entre el exterior y el interior, que fuera un matiz de la peatonal, que de algún modo fuera parte y que de algún modo también la vivificara, le diera mayor seguridad. Y ahí aparece la chapa larga, el frente metálico de hierro y aluminio, que bueno, es como una especie de chimenea echada o algo que puede dialogar con la vertical de la chimenea. Hay un detalle en este croquis, yendo ahora en los proyectos dentro del proyecto. Hemos
estado moviéndonos interescalarmente, ¿no? Hay un detalle en este proyecto que me gustaría comentarlo. Si ustedes ven en este croquis, que es un croquis de trabajo, esta parte estaba ciega y ahora ahí está la puerta. Ese proceso me gustaría contarlo. En su versión original eso estaba cerrado, ahí había una rampa, se entraba allí y se enfrentaba ese patio. Esto tenía cierta lógica visto localmente porque una de las conexiones con el edificio de ingeniería iba a ser esta. Más aún, en ese momento había otra cuestión bastante ortodoxa, que era que los volúmenes, los 3 volúmenes, se reconocían claramente en planta baja, porque llegaban con esas patas grandotas hasta el hall. Estudiando una maquetita de esto, empecé a encontrar ciertas objeciones, como por ejemplo, que estos 2 patios que eran idénticos, y en realidad yo quería que formaran un sistema bastante neutral, empezaba uno a tener una situación predominante, por otro lado las patas empezaban a compartimentar, y esa idea de vincular el hall con la peatonal se diluía, se fraccionaba mucho el espacio. Entonces, bueno, tenía su lógica, pero local, pero tenía esos inconvenientes. Entonces hubo una serie de maniobras de proyecto, por lo pronto, eliminar las patas, abrir ahí y cambiar el ingreso a la punta. Esto hacía que, bueno, la entrada y demás estuviera orientado hacia la vista, no es que se vea directamente, pero de algún modo se orienta hacia lo más espectacular del paisaje en el lugar, y sobre todo acompaña con mayor claridad lo que es la dinámica de la peatonal. Los pilares rojos, esos que hay allí, diluyeron la presencia de los bloques abajo, pero generaron a su vez no solo una mayor continuidad, sino también le dieron más entidad a esa pieza que yo mostraba, que superpone las cosas, los espacios de uso y la peatonal, es decir, le dan entidad de un artefacto en sí mismo, un pequeño proyecto dentro del proyecto. Tiene cierta cosa rara esto de entrar por una puntita y agarrar bien por la punta un espacio tan largo, cuando uno lo mira localmente. Pero es interesante verlo en otras escalas. Esto podría ser un diagrama de las tensiones que uno recorre cuando se aproxima al edificio. Pero hay algo sugerente, porque cuando uno llega desde la ciudad, que es la mayor parte de las veces, recorre ese espacio. Cuando uno analiza el edificio de ingeniería, se encuentra que dentro de las complejidades que tiene, la chimenea está ubicada en un punto relevante. Es el eje que alinea, acá la perspectiva lo deforma, pero alinea el bloque está en la mediana de un rectángulo muy grande que en realidad ordena el edificio. Se convierte en un punto relevante. Y cuando uno se acerca a ese punto, luego de caminar por ese gran vacío, cuando uno llega allí, en realidad todavía está acá, en este otro gran espacio. Es el espacio previo del cual se mira la puerta de la Facultad de Ingeniería, la puerta principal, y este gran vacío que quedan configurados por los nuevos edificios y demás. Pero cuando uno llega al eje de la chimenea, ahí justo en el eje de la chimenea está puesta la puerta de ingreso. Y cuando uno se acerca a la puerta de ingreso, antes de entrar, esta es la perspectiva que tiene, y al entrar, esta es la perspectiva que tiene. Es decir, queda, a mi modo de ver, bastante clara la idea de que forma una entidad única con la callejuela. Esa sería como un diagrama de tensiones espaciales interiores. El espacio interior, bueno, los patios, los arbolitos han venido creciendo, pero siempre está la presencia del edificio histórico, que es el cierre visual, y que en definitiva configura una unidad espacial con
con este espacio interior. Hay una serie de referencias al edificio histórico que han determinado en buena medida las proporciones y los tamaños de este edificio nuevo, que es de algún modo parte del viejo. En principio hay una altura significativa que está marcada en el otro edificio, que es el que rige la de este. Eso fue un motivo de estudio, hasta dónde subir y hasta dónde bajar, y resultó que esta medida parecía adecuada. Hay también, se retoma el curioso módulo 740, que está presente acá, en estas aberturas, pero ahora puesto alternado con la facultad. En fin, una serie de detalles formales que no importan mucho, pero que de algún modo hablan de esto que estamos diciendo. El hall se planteó entonces como una extensión de la... Vamos al interior. Se planteó como una extensión de la peatonal, pero había un riesgo que era que, como era relativamente chico, se estratificara demasiado, se fraccionara demasiado. De algún modo, el antídoto primero fueron esos conectores con puentes dentro del puente, pero eso se completa con varias burbujas y espacios de alturas múltiples y el uso de colores que empiezan a fortalecer esas conectividades visuales verticales. Esos puentes metálicos que atraviesan de un bloque al otro están en realidad metidos dentro no importa mucho, pero es así, están metidos dentro de esto que a su vez cuelga también de los bloques. Tienen esa textura contrastante, pero bueno, forma parte de ese esfuerzo por ir generando nexos internos potentes. Los colores, las alturas múltiples, estos entrepisos que se resolvieron con una especie de tela de araña que no terminan de bloquear el espacio. Esto está puesto ahí porque en realidad la lógica de estos ventaneos también son fruto de una investigación que yo estuve haciendo con respecto a estas aberturas que me parecían raras e interesantes al mismo tiempo. Los detalles son muy sencillos, son muy robustos, pero de alguna manera tratan de ser consistentes con esa lógica espacial interna del edificio. Sin duda, el aporte más interesante desde el punto de vista constructivo es la solución de las losas. Estos espacios de 16 metros por 20 son el invento que convirtió finalmente en realidad la idea de que esto fuera un polifuncional. Porque, digamos, el plan original, el plan ese que habían propuesto las facultades, en términos de capacidades de salas y demás, no sirvió. Durante el propio proyecto hubo que cambiarlo porque no dejó de servir. Felizmente se había trabajado sobre esta idea de una especie de plataforma más neutra, que la idea que yo trataba de desarrollar y que conversé mucho con el ingeniero César Fernández, que era un tipazo y un gran ingeniero, era que realmente esto fuera un polifuncional, que si se quería poner en la planta de arriba, ahí donde está la flechita, un baño, pues que se pudiera hacer. Entonces eso significaba tener una libertad absoluta para tirar instalaciones, lo cual llevó al invento de esta estructura que sin entrar demasiado detalle, saca la armadura de la losa, la pone por debajo y logra entonces salvar 16 metros por 20 con una losa de hormigón nada más de 16 centímetros y sin ninguna otra estructura más que esto que se ve acá, ¿no? Ahora, esto ha permitido tender instalaciones con cierta libertad, pero no solo eso, sino que ha dejado que el espacio de 16 por 20 pueda usarse entero o que puedan hacerse pequeñísimos salones. En ese sentido, uno aparece fuera de programa esta sala de actos
que bueno, tiene una entrada porque se la planteamos a la Intendencia para que pudiera usarse como un circuito cultural de la Intendencia, nos pidieron que tuviera ciertas condiciones la entrada, se le dio, pero quiero decir, desde el proyecto se cambió la lógica programática. Esto me parece que no es nada menor, porque el conocimiento del proyecto fue capaz de ver, desde el proyecto fue capaz de proponer y ver cosas que la lógica, digamos, administrativa, programática, no estaban en su horizonte de posibilidades. Eh, digamos, la potencia en ese sentido de la arquitectura como creadora de conocimiento es absolutamente innegable. Este es el croquisito ese que ya vimos, y acá hay otro croquis que vincula al Macera con evoluciones. Estamos hablando de los proyectos subsiguientes del INCO, el Instituto de Computación, y el Instituto de Estructuras, que en realidad plantean, junto con el Macera, una recuperación de aquella idea del espacio recorrible de Vilamajó, hecho desde nuestras posibilidades y necesidades. Es un proyecto en buena medida topográfico, ¿no? Pretende conectar las distintas zonas del terreno entre sí y recomponer circuitos peatonales, ¿no? El Instituto de la Construcción, que es accesible por arriba, la rampa del Instituto del IET, del Instituto de Estructuras y Transportes, y ese paisaje que se va recuperando de un terreno que estuvo absolutamente deteriorado durante 50 años, ¿no? Este es el proyecto, son las conectividades que promueve este proyecto. Este era el original de Vilamajó, que se incorporó el jardín por encima del Instituto de Computación. El nuevo proyecto promueve a su vez estas otras relaciones, e incluso un interior que por ahora no se ha hecho, no sé si alguna vez se hará, del fondo. Acá aparecen de nuevo estas conexiones, pero veámoslas en otra escala. Se da el vínculo de los ingresos, pero también, y más importante o más significativo en esta escala, son estas conectividades que han permitido la reconexión de todo este sector del barrio con la Rambla. Ha recuperado un tránsito que estaba interrumpido, que simplemente no se podía. Y de nuevo, en una pequeña escala, la arquitectura universitaria empieza a devolver ciudad, empieza a construir en este pequeñísimo punto, pero de algún modo motético, con lo que estábamos hablando de la lógica urbano-universitaria, empieza a devolver posibilidades al barrio. Y Macera, debemos verlo entonces, y vamos recapitulando hacia atrás, vinculado a ese núcleo, a ese centro Parque Rodó, que para que tengamos una referencia con otras áreas es así, es significativo, pero no extraordinariamente inmenso, que a su vez forma parte de un sistema de pensamiento que ordena los edificios en función de las condiciones de la ciudad, que a su vez tiene que ver con el área metropolitana, que se vincula a un pensamiento continuo que reúne, que reestructura y busca trabajar en la ciudad, pero también en el territorio, y de algún modo generar entonces una interconectividad de escalas y de tiempos en estos procesos que estamos repasando desde un punto. Bueno, esto era un poco lo que había planteado comentarles.